Sociales, Identidades y Política de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Este día tenemos unas presentaciones realmente de lujo y va a estar dividido, como ustedes saben, en dos partes, y la primera estará a cargo de Citlali Hernández Oliva con la presentación Paulo Freire, la pedagogía del oprimido y el pensamiento del opresor en la UPN, el caso de la licenciatura en Administración Educativa. Y por otro lado tenemos un trabajo colectivo muy importante denominado Violencia y Luchas por la Educación, el caso de la CENTE. Quienes participan son Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, Israel Jurado Zapata e Isidro Navarro Rivera, grandes colegas y amigos que el día de hoy accedieron a compartir con la comunidad de la Universidad Pedagógica estos puntos de investigación que nos parecen muy relevantes para la conceptualización del seminario que venimos trabajando desde el año pasado. Les agradecemos muchísimo, sean bienvenidos a la mesa. Y bueno, querida Citlali, también bienvenida, colega del cuerpo académico. Y en este sentido, pues me permitiré dar lectura a las semblanzas de quienes nos acompañan. Citlali Hernández Oliva es profesora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional y adscrita a la licenciatura de Administración Educativa. Es economista y maestra en Administración Pública por parte de la UNAM. Cuenta con una especialización en Sociología de la Educación Superior realizada en la UAM Azcapotzalco. Ha sido profesora de las facultades de Economía y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se desempeñó como columnista de la sección económica del periódico El Día. Ha colaborado en los libros Privatización, Cambios y Resistencias en la Educación y Juventud y Educación, una relación precaria, este último con el capítulo Jóvenes Universitarios y Mercado Laboral en la Globalización. Fue distinguida con el Premio Nacional de Administración Pública INAP 2000 por su investigación Globalización y Privatización, el desmantelamiento del sector público en México entre 1982 y 1999. Gracias, Citlali. También está con nosotros Israel Jurado Zapata. Es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente realiza su estancia postdoctoral en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Y es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde imparte temas sobre culturas indígenas, etnohistoria y cultura e identidad. Otras líneas de investigación que trabaja son el movimiento magisterial y la rebelión magisterial contra los discursos políticos de las derechas reaccionarias. Muchas gracias, Israel, bienvenido. También se encuentra Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, gran amigo y colega, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor en Sociología por la UAM Azcapotzalco, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, donde se desempeña como coordinador del área de investigación y seguimiento de procesos democráticos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, del cual es socio fundador. También se encuentra otro querido amigo aquí con nosotras y con nosotros, Isidro Navarro Rivera, que es estudiante de doctorado en el Colegio de Michoacán, maestría en Antropología Social del CIESAS, licenciado en Sociología por la UNAM, especialidad en formador de formadores en el CREFAL. Miembro de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, profesor de la Universidad Intercontinental en la licenciatura en Pedagogía, colabora en el PUEX UNAM, ha sido consultor para UNESCO y CEP en los temas de trayectoria, ciudadanización en el nivel medio superior, educación intercultural, movimientos sociales, ciudadanía y derechos humanos. Bueno, pues sean bienvenidas, bienvenidos
Y Citlali, estamos atentos y atentas a tus aportaciones. Adelante. Tu micrófono, por favor, Citlali. Ay, qué bueno que me lo señalas. Buenas tardes a todos. La ponencia que ya mencionó Guadalupe Olivier es Paulo Freire, la pedagogía del oprimido y el pensamiento del opresor en la Universidad Pedagógica Nacional, el caso de la licenciatura en Administración Educativa. Como el tiempo pues es un logro y son varios los compañeros y colegas que van a participar, bueno, pues por eso también prefiero leer la ponencia. Un epígrafe con la que inicio esta ponencia es, citando a Paulo Freire, la deshumanización no es un destino dado, sino resultado de un orden injusto que genera la violencia de los opresores. Por ser este 2021 el año de conmemoración de los 100 años del nacimiento del pedagogo y filósofo Paulo Freire, me propuse recordarlo a través de algunas de sus enseñanzas y categorías que son no solo vigentes, sino muy necesarias, más aún en el entorno de violencias en las que convergemos, resultado de la actual crisis del sistema capitalista a nivel mundial. También porque a más de 50 años de publicada su obra Pedagogía del Oprimido, aún no somos capaces los profesores, los que estamos trabajando en esta universidad pedagógica, de asumir que transferir conocimiento, lo que Freire llama educación bancaria, no debe ser nuestra vocación. En esta ponencia me centraré en el caso particular de la licenciatura en Administración Educativa, donde la educación vertical y bancaria se da a través de un plan de estudios que se diseñó desde el pensamiento de la clase dominante, esto es, desde los fundamentos teóricos y metodológicos de un modelo educativo basado en competencias y el mercado, y que por ello se sitúa como correa de transmisión invisible de la violencia estructural del sistema de opresión. La violencia objetiva, aunque presente y en aumento en la actual etapa de crisis por la que estamos atravesando, por ser anónima, no es tan visible como las violencias subjetivas. Es el caso de la llamada violencia simbólica, consustancial a la violencia objetiva y encarnada en un lenguaje y narrativas que niegan la realidad histórica de los sujetos sociales que conforman la comunidad estudiantil y que bien se puede ilustrar en los contenidos emanados de las reformas curriculares de la licenciatura en Administración Educativa en 2009. Aquí quiero detenerme para recuperar la noción de violencia objetiva que hace Slavoj Žižek en su texto sobre la violencia. Este filósofo esloveno nos recuerda que la noción de violencia objetiva adoptó una nueva forma con el capitalismo, sistema que continúa su rumbo ignorando cualquier respeto por lo humano o por el ambiente, nos dice Slavoj Žižek. Es ahí donde reside la violencia sistémica fundamental del capitalismo, mucho más extraña que cualquier violencia directa, dice este filósofo esloveno, ya que no es atribuible a los individuos concretos, es puramente objetiva. La misma génesis de la acumulación capitalista, la que dio lugar al sistema capitalista, es la violencia en todas sus variantes, y objetiva es la violencia simbólica del lenguaje. La violencia simbólica, en tanto tipo de violencia objetiva inherente a las condiciones de reproducción y la lógica del capital, se ejerce a través del lenguaje y del pensamiento hegemónicos. Se transmite mediante la ideología de la clase dominante, que no es otra sino la de los grandes grupos económicos, financieros y mediáticos que hoy gobiernan al sistema mundo con el credo neoliberal. El lenguaje representa los intereses de los opresores y por eso es tanto el que justifica el invisible trasfondo de la violencia sistémica, dice Žižek. Y en ello juega un papel importante las instituciones educativas, ya que ahí se construyen y rehacen sus fuentes de legitimidad para perpetuar su dominio. En su obra La pedagogía del oprimido, Paulo Freire se centra en la relación social capitalista que instaura su pedagogía de la opresión y la violencia que ejerce históricamente los opresores sobre los oprimidos, ambos sujetos sociales en permanente pugna. Esta violencia la entiende el pedagogo brasileño como un proceso, abro comillas,
pasa de una generación de opresores a otra y ésta se va siendo heredera de ella y formándose en su clima general. Clima que crea en el opresor una conciencia fuertemente posesiva del mundo y de los hombres. Cierro comillas. Freire nos dice que, una vez más instaurada una situación de violencia, de opresión, ella genera toda una forma de ser y de comportarse de los que se encuentran envueltos en ella, en los opresores y en los oprimidos, en unos y en otros, ya que concretamente empapados en esta situación reflejan la opresión que los marca. El lenguaje dominante en un sistema de opresores y oprimidos es la pedagogía del opresor. Es el pensamiento y la narrativa de esos poderes que no están constreñidos por ninguna constitución política ni ningún parlamento, que nadie los regula ni controla, y por ello son poderes omnímodos, es decir, es un poder absoluto y total. Esta relación dialéctica de los sujetos sociales, que es la de la violencia, se exacerba en la etapa del capitalismo neoliberal. Sin embargo, la niega e invisibiliza con su discurso, el discurso neoliberal que impregna las instituciones educativas. Con el modelo neoliberal instaurado hace más de 50 años, el pensamiento hegemónico establece la superioridad del mercado sobre el Estado, de lo privado sobre lo público, así como el fin de la historia y las ideologías. Sin embargo, las ideologías no sucumben por decreto, y el credo neoliberal de las clases dominantes ha hecho historia condenando a la pobreza, la marginación y la desigualdad a millones de seres humanos, así como al ecocidio y a una concentración económica inédita en la historia de la humanidad. Y no hay mayor violencia que esta, estructural, sistémica, global y objetiva, que destruye derechos humanos y medio ambiente y que a su vez conduce a otras violencias, otras variantes y modos más visibles de violencia. En la región latinoamericana, la transición al modelo neoliberal no solo transcurrió a través de la violencia de golpes de Estado, sistemas dictatoriales y el genocidio de opositores. Su propagación y consolidación fue determinante con la imposición de un discurso y narrativas únicos, instrumentados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, organismos transnacionales que Eduardo Galeano llama mercenarios del gran capital financiero. Y por la tecnocracia neoliberal, bloque hegemónico dentro de las instituciones públicas que hicieron posible los proyectos privatistas y mercantilizadores de los grupos oligopólicos internos y externos. Los sistemas educativos, fundamentalmente el universitario y los grandes medios de comunicación, han sido la correa de transmisión de la ideología neoliberal que de esta forma alcanza la hegemonía global. Reproducen y favorecen los intereses y valores culturales del opresor. El pensamiento neoliberal se basa en el supuesto que se hizo sentido común de que los valores y normas culturales de las clases dominantes deben universalizarse. Es la pedagogía de los opresores y el instrumento de la deshumanización que, sin embargo, utilizamos en nuestras aulas universitarias. Y no es fortuito. Hay un tema muy pedagógico en la creación de narrativas de parte de la derecha y la legitimación de estrategias como los nuevos planes y métodos de estudio. En las universidades públicas de América Latina, el pensamiento neoliberal se afianzó desde la década de los años 90 del siglo XX, con una reforma silenciosa y segmentada que busca controlar los contenidos y avanzar en los procesos de individualización y competencia entre los sujetos. El interés de esta modernización ha sido someter a las universidades públicas a la lógica empresarial, con la obtención de resultados medibles y cuantificables de aprendizajes en competencias a través de la imposición de un currículum caracterizado por el saber hacer laboral con una homogenización del conocimiento. La llamada modernización educativa y el control privado de la educación se expresó a su vez con la pedagogía constructivista, corriente dominante que sugiere que ciertas disciplinas pueden estarse convirtiendo en abastecedoras de capital humano especializado al acoplarse a las necesidades de las grandes corporaciones multinacionales, nos dice Isaura Castelao Huerta. Simultáneamente se dieron recortes presupuestales a las universidades públicas y se excluyeron a cientos de miles de jóvenes de la posibilidad de estudiar una carrera profesional. Los procesos de privatización y mercantilización de la educación superior son resultado de este credo único.
Así pues, la actividad pedagógica es un mecanismo de dominación y violencia simbólica al transmitir y favorecer los intereses de la clase opresora e imponer un arbitrario cultural, el currículum, definido por los grupos dominantes de la sociedad y que opera a través de la también arbitraria autoridad pedagógica y de los agentes educativos independientemente de sus intenciones e ideologías particulares, según nos explica Guerrero Cero. De esta forma, se contribuye a la reproducción y continuidad de este orden económico de la actual fase de la globalización. Como mencionamos, el currículum es estratégico para alcanzar el arbitrario cultural que impone la clase dominante. Con el nuevo milenio, uno de los objetivos estratégicos trazados en las políticas de reforma a la educación superior ha sido el referente a la innovación de planes, programas y modelos para el aprendizaje a partir del desarrollo de competencias laborales y profesionales para supuestamente favorecer la inserción productiva y competitiva en el mercado laboral. Esto se ve reflejado con el modelo educativo basado en competencias. Este modelo es una propuesta proveniente del mundo empresarial y los países industrializados para adecuar los sistemas educativos a nivel mundial a los nuevos entornos productivos de la globalización y la revolución tecnológica que estos países dominan. Se origina en estas necesidades laborales y capacidades instrumentales de la nueva realidad digital e informática de la globalización. Este imperativo ha ido desembocando en políticas, estrategias y paradigmas educativos que ponen énfasis en el papel relevante de la educación en el incremento de la productividad del trabajo y la eficiencia laboral, al punto que institucionaliza el principio de la competencia como regulador del sistema educativo. En México, los planes nacionales de educación en sus apartados para la educación superior son prolijos en este propósito al acudir de manera recurrente en sus políticas, objetivos, líneas de acción y metas a este enfoque, al menos hasta 2018. Las tendencias de las reformas curriculares en las instituciones de educación superior permiten observar una fuerte incidencia en este enfoque en un esfuerzo para articular los planes de estudio con el entorno laboral, descuidando la producción de conocimientos útiles a toda la sociedad. Es el caso particular de la licenciatura en Administración Educativa que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional, institución pública de educación superior que desde el año 2000 emprendió la revisión y rediseño de sus planes de estudio conforme a las políticas sectoriales del gobierno federal con base en el enfoque de competencias. El modelo educativo basado en competencias socava los fundamentos de la educación pública y la convierte en apéndice de la economía capitalista, pues visualiza la educación como un proceso de adquisición de aquellas habilidades y competencias esenciales para la empresa y el éxito económico. Los otros conocimientos son desechables. Enfoque que encontramos en esta licenciatura en cuestión. El proceso de rediseño curricular de la licenciatura en Administración Educativa parte de la evaluación hecha el programa en 2005 por instancias semigubernamentales, las cuales señalan a las autoridades del programa educativo como las principales operadoras y responsables de estos cambios, dejando a los docentes como instancias exclusivamente de apoyo. El Plan de Estudios 2009 se nutre de una fuente teórica y metodológica del neoliberalismo, el New Public Management o Nueva Administración Pública. Este enfoque sirvió para rediseñar las organizaciones públicas en función de las necesidades de las empresas. Transmitió la idea de que la tarea del Estado es la de promover los valores de la competencia, la eficiencia y la productividad, la cultura del mercado, como catalizadores de los procesos mercantiles. Parte del supuesto de que la gerencia mercantil es superior a la de la administración pública, por lo que debe darse una solución de mercado a todos los procesos de la administración pública, incluida la educativa. Esta vertiente neoliberal de la contrarrevolución neoclásica monetarista, como otra vertiente, la teoría del capital humano, son las que se aplicaron para el rediseño del plan de estudios en la LAE, es decir, la licenciatura de Administración, y de las cuales se nutren asignaturas como las de teorías de la organización, factor humano en educación, desarrollo organizacional, capacitación en y para el empleo, coaching organizacional, la gestión del capital emocional y clima organizacional, entre otras. Uno de los aspectos centrales que orientaron la reestructuración de la LAE fue la inclusión de las prácticas profesionales,
aspecto considerado sustantivo tanto en las políticas nacionales de educación superior como en las propias de la Universidad Pedagógica Nacional. La realización de prácticas profesionales en la licenciatura en cuestión, que se contemplan a partir del sexto semestre de un total de 8, es un cometido institucional, pero que proviene de las recomendaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, a México como parte del condicionamiento para su ingreso a este organismo internacional, conocido también como Club de los Países Ricos. La OCDE deja claramente establecido que las reformas a las instituciones de educación superior deben incluir periodos de trabajo en empresas para los estudiantes, periodos o prácticas que estarán obligados a realizar en principio durante un semestre. En el caso de la licenciatura que vemos aquí, esta propuesta fue rebasada con creces, pues el plan reestructurado en 2009 obliga a los estudiantes a efectuar prácticas profesionales durante 3 semestres, de martes a viernes, en horarios de 10 a 20 horas semanales, restándole tiempo y espacio a su formación teórica. También de la OCDE proviene la propuesta recuperada en el cuadernillo azul del plan de estudios actual de esta licenciatura en torno a la eliminación de la elaboración de tesis para la titulación. Así vemos que desde 2009 se ha intentado reconsiderar, dice, es entrecomillado, reconsiderar la titulación como un proceso que forma parte de la formación profesional, evitar la realización de investigaciones y el examen profesional, con el propósito de elevar la eficiencia terminal y el índice de titulación, es decir, sacrificar aprendizajes en aras de resultados numéricos. Otro aspecto relevante del proceso de rediseño curricular de la licenciatura en Administración fue que para la construcción del perfil profesional se tomaron en cuenta como elementos orientadores los referentes teóricos del modelo educativo basado en competencias, como lo es el planteamiento de Jacques Delors sobre los 4 pilares de la educación y las propuestas de Cecilia Brzalavsky y Felicitas Acosta en torno a la formación en competencias para la gestión y política educativas. En ambos planteamientos, el empleo del término competencia está asociado al de habilidad para hacer las cosas. Es aquello por lo cual un individuo es útil para la organización productiva y el mundo del trabajo. Es la producción del capital humano al servicio del imperativo económico. De tal suerte que quien sanciona y evalúa las calificaciones del profesional y establece los valores profesionales de los trabajadores es hoy el mercado en sustitución del Estado. La noción de competencia, nos dice un crítico de este enfoque utilitarista de la enseñanza, Christian Laval, está estrechamente conectada con la exigencia de eficacia y de flexibilidad exigida a los trabajadores en la sociedad de la información. En definitiva, el valor social de los individuos, nos dice Christian Laval, amenaza con depender cada vez más estrechamente de competencias personales que el mercado de trabajo confirmará de la manera menos institucional y menos formal posible. El empleador desconfía del título escolar. ¿Por qué? Porque bloquea la movilidad laboral tan importante para los objetivos de adaptación permanente de la mano de obra a las aceleradas mutaciones económicas y tecnológicas del capitalismo moderno. El perfil profesional que queda establecido desde 2009 para la licenciatura en Administración Educativa descuida formar administradores educativos orientados a toda la sociedad. La formación profesional es vista desde una sola dimensión, la de los mercados, descuidando lo público y el horizonte nacional que tiene la educación. Se desechó el propósito que pretendía el plan de estudios anterior, que se centraba en preparar profesionales en la administración educativa capaces de apoyar la función educativa y cumplir realmente con el servicio educativo público y nacional. Cuida los principios y las políticas en las que se sustenta el desarrollo académico de la Universidad Pedagógica Nacional, tales como promover la reflexión independiente, crítica y responsable, y reconocer la universalidad y diversidad del pensamiento en la formación de profesionales de la educación para coadyuvar al mejoramiento de la educación y el desarrollo de un nuevo tipo de individuo y de sociedad. Esta concepción reduccionista y utilitarista de la educación superior, como quedó establecido ya en el Plan 2009, como un sistema de formación de competencias y habilidades para el mercado, tiene serias implicaciones para el desarrollo del país como para los jóvenes egresados de las universidades, tanto en sus necesidades profesionales y laborales como para sus significaciones y valoraciones. Los propósitos de la educación pública no es la obtención de empleos.
A 100 años del nacimiento de Paulo Freire, nuestra universidad encargada de ofrecer licenciaturas, posgrados y especializaciones de contenido pedagógico, escasamente ayuda a divulgar las enseñanzas del pedagogo brasileño y revolucionario. En la licenciatura en Administración Educativa específicamente no lo conocen, no lo leen, la educación es bancaria, se hace transferencia de ideas, se depositan. El gran pedagogo Freire dice, en vez de comunicarse, el educador hace comunicados, y esto deshumaniza, domestica, fomenta la alienación de los sujetos que por ello continúan en sumisión y opresión. No se asume que hay que conocer el mundo antes de pensarlo. No se retoman las enseñanzas de Freire de que para que el oprimido conozca su verdadera realidad y la transforme pensando en su bienestar y su entorno, debe antes aprender el mundo desde su perspectiva de oprimido, no con conceptos y nociones que reproducen la cultura y epistemología dominantes. Aún hoy, con la presencia de una crisis multidimensional que estalla con la pandemia del SARS-CoV-2, se siguen aplicando las mismas categorías provenientes del discurso dominante que evitan pensar, reflexionar y explicar no únicamente la realidad y el contexto socioeducativo de nuestros estudiantes, sino este fenómeno inédito resultado de un sistema de opresión y depredación capitalistas. Con la informática y la educación a distancia, los profesores nos convertimos en expertos en línea, pero de montaje de la fábrica de las ideas dominantes. El proceso pedagógico deviene más vertical y menos participativo y dialógico con la educación a distancia impuesta por la crisis sanitaria. La educación bancaria se profundiza en las condiciones de confinamiento. Se dificulta el proceso de comunicación al disminuir la práctica discursiva dialógica. Los límites del diálogo online suponen una menor diversidad de ideas y de pensamiento crítico. Sergio de Castro Sánchez nos explica que al menos desde la administración educativa que él conoce, la aragonesa, la manera en que se ha afrontado esta situación ha estado en términos generales caracterizada por la ausencia total de organización, dejando a los equipos directivos y a los y las docentes totalmente desvalidos y arrojados a una lógica, la del mercado, en cuyos parámetros los grandes gigantes tecnológicos como Google tienen todas las de ganar. Los tiempos y los valores del capital han colonizado nuestro horizonte ético y pedagógico. Los llamados valores del mercado se impulsan en la licenciatura en Administración Educativa con un plan de estudios que está orientado a perpetuar las lógicas mercantiles como la productividad, la inmediatez, la ganancia, el individualismo, la competencia. Este propósito ha sido perseguido en todas las instituciones de educación superior desde la imposición del modelo y las políticas neoliberales de la tecnocracia. Pero ya no tenemos un gobierno que sea la extensión de los intereses del capital. Sin embargo, aquí seguimos con la narrativa y el discurso de las competencias, el individualismo y las falacias de las bondades del libre mercado que anestesian la conciencia e impiden desarrollar una postura crítica clara e independiente. Toda esta violencia del lenguaje obedece a una gobernanza, a una domesticación a través del lenguaje dominante, de una epistemología desde los poderosos para poder legitimizar y naturalizar las violencias subjetivas y la violencia estructural de un sistema centrado en los opresores. La pedagogía del opresor impone el silencio de los excluidos. Eso es violencia, nos dice el psicólogo mexicano Damián Cruz. Impone un discurso y una narrativa verticales, desde arriba. Las conductas individuales violentas son efecto del entorno violento en que se desarrollan determinados grupos de población como nuestros estudiantes. La labor que tendríamos que hacer los docentes es problematizar este régimen de desigualdad, deshumanización y violencia, nos dice Damián Cruz. Es visibilizar la opresión en tanto clase oprimida, ponerla en las discusiones de aula para que los estudiantes en tanto clase oprimida descubran esta realidad y comprometerse en la praxis a su transformación. Freire nos dice preocupado, ya no se habla de opresores y oprimidos, ¿acaso se acabaron? ¿Será que realmente se acabaron los oprimidos y los opresores? Nos dice, la realidad está ahí. Si salimos fuera del análisis, vemos las clases sociales, la lucha de clases. Vemos, por ejemplo, que Estados Unidos, para mantener su hegemonía, tiene que usar el poder destructor de la guerra sobre otros países. El discurso neoliberal, sigue diciendo Freire, que habla del fin de la historia, de la desaparición de las clases sociales, es un discurso ideológico falsificador. Si negamos esta relación dialéctica entre opresores y oprimidos, estamos permitiendo que se siga imponiendo el pensamiento del opresor. Las viejas categorías socioeconómicas y políticas del neoliberalismo,
para entender fenómenos que no tienen parangón en la historia, como la tragedia de la pandemia y su impacto en la educación y los sujetos sociales, son las que impregnan el plan de estudios de la licenciatura de administración. El educador tiene que ser educado en nuevas categorías de análisis que contemplen nuestro entorno regional latinoamericano, que es diferente al del norte global. Tejer nuevos sentidos comunes, nuevas ideas, construir una red argumentativa sólida que nos permita convencer, liberarnos del discurso dominante. Hay algo sumamente importante. Lo que estamos viviendo hoy en día a nivel global con la pandemia es la ruina de estas políticas neoliberales y la falla de los mercados para salir de las crisis. La crisis económica que se viene incubando desde 2009 estalla con la pandemia de la COVID-19. La pandemia es la exacerbación de estas contradicciones en el funcionamiento de un sistema caduco y depredador. La crisis sanitaria en el mundo entero, así como la creciente e intensa desigualdad social y el proceso destructivo en todas las dimensiones del medio ambiente, son solo algunas de las señales más claras y poderosas del fracaso histórico del capitalismo. Serán largos años de grandes sacudidas políticas y sociales donde el componente violento de este sistema persistirá. El neoliberalismo como modelo de desarrollo económico y política de dominación del capital también está en crisis. Es decir, lo está la narrativa hegemónica. El mismo New York Times, que es un periódico que nada tiene que ver con las ideas socialistas, escribe en un editorial de abril de 2020. Caímos en la ilusión quimérica de creer que los mercados podían producir los beneficios o los satisfactores que deben producir los gobiernos. Efectivamente, la idea de que los mercados deben encargarse de la salud y la educación con la pandemia se vino abajo. Sin embargo, y con todo, y que la crisis sanitaria ha dejado al descubierto la verdadera naturaleza violenta del capitalismo, muchos parecen no enterarse. Nuestro sistema educativo es uno de ellos. En la licenciatura en administración se insiste en continuar con un plan de estudios no orientado a la sociedad y la solución transformadora de la educación con base en lo colectivo y en los derechos sociales, sino en aquel con énfasis en el mercado como solución a la desigualdad educativa. Hoy en día, con más desigualdad, con una crisis que estalló con la violencia de una pandemia como nunca la había vivido la humanidad, solo se habla de adecuaciones a los programas educativos para impartir clases en la modalidad virtual, sin reflexionar en absoluto por qué estamos así. La permanencia del sistema capitalista cuya dinámica produjo este holocausto social y ecológico, debemos combatirla con un lenguaje alternativo al hegemónico y único que sigue prevaleciendo en nuestras escuelas y universidades. Combatirlo a través de las ideas y de una pedagogía crítica y liberadora, con planes de estudio que abandonen su papel de correas de transmisión del pensamiento del poder corporativo del opresor. La llegada de las plataformas digitales con la pandemia y su narrativa dominante sobre el neoliberalismo debe contrarrestarse desde y con la educación. Ese es nuestro papel como docentes. Debemos construir una pedagogía del oprimido en la Universidad Pedagógica Nacional para contrarrestar el monopolio ideológico del neoliberalismo que violenta el derecho de los jóvenes a formarse como sujetos históricos. Es nuestra obligación denunciar la violencia sistémica del capitalismo y su aparato ideológico, educativo y mediático. Dejar de hacerlo nos convierte en cómplices y propagandistas de un dispositivo de lavado de cerebros que ha practicado sistemáticamente la clase dominante. Debemos parar la violencia simbólica de este pensamiento que precarizó la pedagogía social del oprimido en las universidades y escuelas. El objetivo de la pedagogía del oprimido es lograr un pensamiento social, un pensamiento solidario, un pensamiento de comunidad, alejado del individualismo. Es formar sujetos activos y reflexivos, pensantes de su propia realidad y problemática de clase, para que puedan incidir en ella. Pensantes de sus derechos humanos como sujetos sociales, como comunidad, como clase oprimida, como clase trabajadora. Y con esto termino yo, tenemos que participar en los nuevos procesos sociales de resistencia al capitalismo con una pedagogía crítica y liberadora, hacer de los estudiantes y de nosotros, los profesores y académicos, verdaderos sujetos sociales de nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Itlali, por lo que nos compartes. Ya posteriormente haremos como un engarce con lo que se plantee en la siguiente charla. Pues sí, adelante, Israel, Miguel Ángel, Isidro, no sé cómo lo piensan presentar. Creo que por ahí tenían una presentación en pantalla y pues adelante,
Perfecto, si la quieren compartir, adelante. Mucho gusto estar aquí contigo, con mis colegas Israel, Isidro, con la doctora Citlali. Agradecer a nuestro colega y amigo Alejandro Álvarez por esta invitación, esta oportunidad a discutir, a debatir sobre estos importantes temas que ya pudimos escuchar ahorita. Bueno, hemos escuchado las otras ponencias, han sido la verdad muy interesantes. Analizar el tema educativo es hoy imprescindible, sobre todo por esto que comenta la doctora Citlali, todo el análisis que tenemos que hacer profundo en clave pandémica, en clave de crisis civilizatoria, en clave de crisis climática y de valores y muchos otros problemas que tiene nuestra humanidad. Ahorita que la doctora estaba exponiendo, bueno, no nos en las ideas de este gran pensador. Educación forma parte de un proyecto de estudios sobre democracia, justicia. ¿Escuchan? Sí, dice que sí se escucha. Ah, perfecto. Creo que está habiendo problemas de conexión con Miguel Ángel. No sé si les pareciera a Israel o a Isidro retomar en lo que él puede conectarse nuevamente. De la siguiente manera, ¿no? Yo Seguimos con problema de audio acá. Adelanto a tu. no, a ver, déjame.
Por ahí. Seguimos sin escucharles. Le pediría No se a... escucha. Tú estás agarrado en la red de acá, sí. Es un programa de la red de acá. A ver. Le pediría a Israel o a Isidro si pueden continuar porque no se escucha. No sé, por favor, Seguimos sin escucharles. En lo que se puede retomar el audio para hacer esta articulación con lo que va a plantear esta mesa, yo plantearía algunas cuestiones respecto a lo que planteó Citlali Hernández. Efectivamente, me parece que el planteamiento de Paulo Freire va teniendo una vigencia importante en este momento en el que estamos viviendo, no solamente a nivel educativo, sino a nivel social también. Pero además me parece muy interesante cómo lo retoma Citlali para pensar la violencia desde una perspectiva o desde una vertiente simbólica. Ahora, es importante porque lo retoma a partir del lenguaje, que es uno de los elementos importantes, fundamentales dentro del sistema educativo, pero en ese sentido, desde el punto de vista como lo plantea, pareciera que es una violencia de corte histórica, tal como lo plantea, porque tiene que ver con los mecanismos de dominio, ¿no? Además, bueno, evidentemente esto nos plantea relaciones sociales muy específicas que están mediadas por un conjunto de violencias explícitas, simbólicas, objetivas, con una serie de variantes donde el papel de la educación escolar ha sido específicamente como un dispositivo de dominación ideológica, por lo tanto, también un instrumento de control política y por lo tanto va a adquirir una forma de violencia simbólica. Me parece que esos son los elementos que subyacen en todo el planteamiento que nos hace Citlali, pero que además está como telón de fondo, pues el sistema capitalista. Y además con sus diferentes vertientes, con sus diferentes fases y sobre todo en la fase del capitalismo neoliberal. Es decir, el tipo de control político a través del instrumento educación escolar como tal va a adquirir una forma de violencia simbólica en un momento determinado, pero también diríamos que en otros casos es de manera muy directa, ¿no? Digamos, pensemos en los movimientos estudiantiles, los propios movimientos de resistencia diversos, que no solamente es una violencia en términos simbólicos, sino también muy presente. Aquí retoma Citlali las categorías de arbitrario cultural, etcétera, que pues si le rascamos el fondo, pues es obviamente el planteamiento del texto de la reproducción de Bourdieu y Passerón, ¿no? Donde también habría que decir que en un momento dado supera esa discusión Giroud, planteando más bien cómo hay procesos de resistencia dentro del mismo ámbito escolar que el propio Bourdieu reconoce, no recula de hecho y posteriormente reconoce estos otros procesos, ¿no?
significa entonces que los espacios de resistencia también a la larga, Citlali, me da la impresión que también van teniendo de parte de lo que se le llama el autoritarismo, también el autoritarismo ideológico que hay dentro de las instituciones, también se van a desarrollar formas de control para estas expresiones diversas de resistencia, ¿no? Y que entonces, por lo tanto, estos mecanismos también van a ser mecanismos represivos, mecanismos, por lo tanto, violentos, y por lo tanto todo esto está en una dimensión de análisis político importante. Miguel, no sé si ya regresó su audio. Les doy paso a partir de estos comentarios, como para dar un puente a lo que van a plantear ustedes específicamente dentro del movimiento de la CENTE. Gracias, Lupita. No sé si me escuchan ahí ya mejor. Perfectamente, ya te escuchamos muy bien ahorita. Voy a apagar mi cámara. Tuvimos aquí, presentamos una disculpa, me dicen aquí un bajón de internet en todo el piso. Aquí estamos transmitiendo desde la Torre de Tlatelolco al norte de la Ciudad de México, bueno, con mucho gusto, y fue generalizado. Entonces, fue además muy coincidente, desafortunadamente, cuando empezábamos a hablar. Entonces, ofrecemos una disculpa por No te preocupes, Miguel, así pasa en estas cosas. estos Ustedes inconvenientes. adelante. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si se puede ver, o si no, pues nos vamos a capela. Me dice Lupita. Listo, ahí está ya. Lo vemos perfectamente. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces voy a retomar la exposición. Yo les comentaba al principio que para nosotros es muy importante en este proyecto de investigación que estamos desarrollando sobre democracia, culturas políticas y redes sociodigitales en México en un área de transformación social, desde nuestro programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, indagar precisamente sobre el papel que han jugado históricamente actores colectivos tan relevantes, pero tan poco estudiados y tan desdeñados y subsumidos en otras dinámicas políticas, como son el magisterio democrático, como movimiento en un sentido genérico, que ha tenido presencia importante en varios momentos de la historia política y social de nuestro país, como casos concretos de organizaciones del movimiento magisterial, como lo es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que para nosotros es un actor relevante por varias razones, en varios sentidos. Primero, y esto es un poco de lo que les queremos hablar, tiene una gran tradición de lucha, el magisterio democrático en México, que se remonta a la creación y organización de las escuelas normales rurales, por ejemplo, a la época posrevolucionaria, donde se veía la importancia precisamente de los maestros y las maestras como grandes agentes de transformación social, en donde hubo momentos álgidos como el cardenismo, con esta idea de la educación socialista, e insisto también de la importancia de la educación en general para el desarrollo de nuestro país, para el civismo, para la cultura política de los y las mexicanas, de los niños particularmente, y en otros momentos históricos, donde se ha constituido como un gran actor político y social, ¿no? El movimiento revolucionario del magisterio de la década de los 50, la acción concreta de grandes profesores que encabezaron movimientos de guerrillas rurales y en algunas ocasiones urbanas, que se convirtieron a la postre en los íconos de este movimiento magisterial, como el caso de Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, hasta llegar a 1979 con la creación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que cumple en este mes de diciembre próximo 42 años de creación como grupo disidente al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? El más grande, el más de América Latina, y un sindicato muy importante en términos no solamente de esa grandeza, sino del sector precisamente en el que se desarrolla, que es la educación
en nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, analizar a este grupo disidente revierte importancia, sobre todo pensando también en el conjunto de reformas educativas que se han desarrollado en nuestro país y que en muchos casos han partido del supuesto de criticar y culpabilizar a los y las profesoras, particularmente del magisterio disidente, no todos los maestros y maestras del país, particularmente a los de la CENTE, como los causantes, ¿no? de la situación en la que se encuentra la educación en un momento determinado. Y para nosotros era muy importante analizar algunos momentos álgidos. Entonces, con esta breve introducción me gustaría darle la palabra a mis colegas Israel e Isidro, espero que ya estén listos, para poder hablar brevemente de estas violencias que nosotros consideramos importantes reconocer en un momento dado, primero describir y analizar, que son sin duda sistémicas, precisamente, vienen de grupos de poder, vienen de grupos políticos con intereses creados dentro de la misma educación, violencias epistémicas y violencias políticas, ¿no? Todo un conjunto de elementos que nos permiten entender que la educación precisamente es un campo en disputa, que la CENTE ha disputado ese campo tanto en el propio sindicato al intentar democratizarlo, al intentar recuperarlo como un instrumento de lucha y de defensa de los derechos políticos, laborales de sus agremiados, la disputa en el campo político, sin lugar a dudas es importante porque la gente también busca la democratización del país en su conjunto, y la disputa del campo educativo, en el no solamente es el cuestionamiento al sistema educativo, como lo acaba de describir la maestra Citlali, sino lo más importante, la construcción de modelos alternativos de educación. Entonces, no sé si esté listo Israel, y si no, continúo yo y le doy la palabra más adelante. Porque aquí está parte de lo que nosotros, porque no lo veo conectado, parece que no está. Entonces, continúo. Aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, esto que les estoy comentando, cómo en un momento determinado el sistema corporativo que se creó en nuestro país, sobre todo a partir de la etapa cardenista y poscardenista, pues representó una forma a través de la cual el sindicato, el CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue utilizado como un mecanismo de clientelismo político, ¿no? Con líderes charros, con una antidemocracia al interior, con relaciones clientelares entre el Estado y el gremio, entre los líderes y las bases, con un tráfico de influencias y con una serie de cuestiones que nos hablaban precisamente de necesidad que se plantean los profesores y las profesoras del magisterio democrático de crear instancias para poder disputar ese sindicato y democratizarlo desde sus bases. Entonces, aquí lo que se observa es que a esos grupos disidentes, a esos grupos militantes, se les cerraron siempre las puertas de la participación y se consolidaron estas estructuras corporativas clientelares y de lo que los mismos profesores y profesoras llaman charrismo sindical, que fue afín a un régimen político y que fue afín a una estructura totalmente antidemocrática. Entonces, esto justifica en alguna medida el surgimiento de este tipo de movimientos tan importantes que exigen la democratización del sindicato, que exigen y plantean una lucha frontal contra ese charrismo sindical y que también asumen la precarización laboral como un mecanismo de violencia estructural fuerte, al grado de que finalmente muchos de los distintos movimientos magisteriales, además de exigir la democratización, estaban planteando la necesidad de reivindicar sus cuestiones salariales, sus cuestiones gremiales, sus cuestiones de derechos laborales, porque un elemento muy importante que nosotros hemos constatado es que este gremio magisterial también se asume como parte de una clase trabajadora, ¿no? Como parte de una clase social, ¿no? Vulnerable, pero con una gran conciencia de poder exigir este conjunto de demandas a la vez políticas,
de democratización, a la vez salariales. Entonces, así llegamos, por ejemplo, al momento en el que después de 10 años de la creación de la CENTE en 1979, en este caso en 1989, se da uno de los grandes momentos álgidos de movilización del magisterio que se conoce como la primavera magisterial, en donde a través de grandes movilizaciones se cuestiona esa violencia política y esa violencia estructural, demandando precisamente aumento salarial y democratización del sindicato. Se logra de alguna u otra manera la caída de este líder charro, Carlos Longitud Barrios. Sin embargo, se logra la instalación desde el régimen particularmente de la maestra del Baster Gordillo, ¿no? Quien a la postre pues, va a continuar con esta política charril, perpetuándose en la dirigencia sindical y generando el descontento de los profesores, ¿no? Al grado de que, por ejemplo, algunas de las acciones concretas que estos dos líderes charros realizaron en contra del magisterio fue una persecución contra grandes líderes, contra grandes profesores que también se convirtieron en símbolos, en íconos de la propia CENTE, como el caso de Misael Núñez Acosta. Los profesores, al exigir sus derechos políticos y económicos, se convierten en blanco directo de los grupos paramilitares creados desde las instancias de poder, de los 3 órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. Hay una persecución y una estigmatización desde entonces a estos grupos, ¿no? Tachándolos de violentos, tachándolos pues de calificativos que les deslegitiman como parte de sus demandas y de su propia acción. Entonces los profesores reaccionan a través de la movilización, a través de hacer congresos, de generar una reflexión política y pedagógica de sus acciones, de sus demandas, y esto permite que también observar esos niveles de violencia en otros espacios de la vida social, pero que incluye el magisterio, porque al momento de disputar el magisterio en esos 3 grandes campos, ¿no? el sindical, el político y el educativo, pues se entiende que parte de la cultura política de estos profesores está en poder rebasar ese espacio sindical que es su lugar de origen y poder generar una acción política en sus comunidades, generando alianzas con otros movimientos sociales y acumulando una serie de experiencias importantes a través de la lucha y a través de enfrentar sistemáticamente esas violencias estructurales, y que a la postre pues generaron la posibilidad de que en otros momentos, como lo vamos a ver más adelante en el caso de la reforma en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues les permitiera generar una oposición no libre de violencia, tanto del Estado como violencia generada desde el magisterio, que a la postre pues logró, con todos los problemas que muchos conocemos, de tener ese tipo de reformas. Entonces, pasamos a este punto. No sé si ahí puedas retomar, mi estimado Isidro. Por favor, tú me dices cuando le cambie. Sí, ya estamos aquí Israel y yo en el mismo espacio. Tuvimos que emigrar, pero bueno, pues estamos listos para continuar esta parte bien importante. Pues pensemos esto que la doctora Sclari nos estaba comentando hace ratito en relación a la violencia epistémica. Pensado desde la propia historia de vida de los sujetos, que en este caso pues son nuestros profesores, ¿no? Profesores y profesoras de la CENTE que tienen un discurso, pues digamos, antineoliberal, antihegemónico, pero que al mismo tiempo en su propia historia de vida y en su propio devenir como sujetos históricos, pues digamos que incorporan y mantienen cierta, pues cierta parte de esta violencia estructural. Entonces, si podemos ver el esquema, por favor. Una primera parte tiene que ver con la experiencia personal, como se muestra acá.
Entonces, y todo esto que voy a decir se basa en algunos testimonios que tenemos de maestros pertenecientes a la CENTE, en particular en Chiapas. Y aquí es muy claro porque, bueno, pues hay digamos, como una constancia en que varios de los profesores de la CENTE, al menos de las personas entrevistadas, provienen de contextos, pues en situaciones de alta marginalidad, digamos, pues contextos bastante empobrecidos. En estos contextos, además, profesores, maestros, maestras de 50 años, un poco rondando esa edad, donde pues crecieron, digamos, pues con ciertas carencias, fueron a la primaria, se les empezó a inculcar la importancia de la educación como un mecanismo de movilización social, iban incorporando esta parte. En esta parte, incorporar la idea de la educación como un mecanismo de movilidad social implica también, digamos, como un doble discurso donde al mismo tiempo, pues, hay un poco menos de prestigio hacia el quehacer laboral de la gente del campo, de la gente pues, que tiene menos educación, y se empieza a configurar la educación como un elemento de lucha, pero para la trayectoria personal. Podemos leer en nuestras entrevistas de pronto afirmaciones como me voy a superar, como, bueno, que hacen alusión a esta perspectiva de la educación como una forma de mejorar nuestra vida, que implica pues este rechazo, este distanciamiento respecto a una situación de educación con menor escolaridad. Incluso encontramos también experiencias en las que pues, los maestros buscan también, comienzan a buscar también que esta idea de la educación como instrumento de movilización social pues se generalice, ¿no? Y entonces un profesor que está en su comunidad, que empieza a trabajar, perdón, a estudiar y demás, que llega a la secundaria, ya no hay una preparatoria en su localidad, lucha porque se instale la preparatoria después de cierto proceso. Se instala esta preparatoria, que es un dispositivo, digamos, para generalizar la educación, pero también para no siempre hacerlo desde una perspectiva crítica o autocrítica, y se empieza a incorporar esta parte. Por eso lo planteamos como violencia epistémica, que son dos formas de cultura diferenciadas, una con mayor prestigio que otra, la escolarizada y la no escolarizada. Y los profesores, pues aún cuando buscan esta perspectiva de pues generar como una mejor situación para la sociedad, más democrática y demás, participan de esta sinergia, de este instrumento, dispositivo que pues, finalmente es pues de la sociedad moderna, ¿no? La educación como un elemento de transformación social, no siempre, digamos, como en una perspectiva de una democracia en un sentido amplio, pero al mismo tiempo en su formación empiezan a incorporar también elementos críticos que les hacen pensar que puede haber una educación que implique otras formas de sociedad. Y en particular, bueno, pues se hace mucha referencia a una educación, a una visión socialista de la sociedad, pero ahí se mantiene esta ambigüedad. En el caso particular de Chiapas, sí encontramos también una distinción entre lo indígena, no indígena, digamos como, sí, por supuesto, desde que se crea la CENTE, bueno, pues hay un amplio grupo de personas que pertenecen al grupo, a alguna cultura indígena, que no siempre lo reivindicaron al inicio, no en todos los casos, pero se empiezan a dar cuenta que son una parte importante, empiezan a trabajar en términos políticos, hay una separación entre lo indígena y lo no indígena. El profesor
uno de los profesores entrevistados nos comenta, bueno, pues tuvimos que posicionar el tema indígena también dentro de la misma CENTE para decir, aquí hay una realidad diferente, aquí hay una realidad sobre la que se tienen que trabajar, no son las mismas condiciones y, bueno, pues eso implica también, o sea, cuando hablamos de violencia simbólica no quiere decir que la asimilen y la asuman ya acríticamente, ¿no? Sino también perciben esto y pues, buscan estrategias, sí, estrategias, digamos, para contravenir. Y el caso de los grupos de profesores indígenas y no indígenas me parece muy claro en Chiapas. Al mismo tiempo también está toda la represión del Estado, que ya no es nada más por ser de pues, comunidades marginales, aisladas, sino ahora le podemos sumar esta parte de una perspectiva política, crítica del gobierno, de la sociedad, pues sí, de la formación capitalista de la sociedad, que implica recibir cierta represión, donde al mismo tiempo, o sea, no es solo la represión física, sino es un cuestionamiento, tú estás mal. ¿Ves? Entonces ya tenemos aquí, digamos, como dos procesos que se van traslapando y que también tenemos que comprender para ver la perspectiva combativa de los profesores, las profesoras de la CENTE. Por un lado, es un sistema que les implica, tú estás en un contexto de desigualdad, tú, digamos, no tienes derecho a estudiar, o bueno, si lo tienes, pues no hay como muchas condiciones para que lo hagas. Ellos tienen que asumir la idea de la educación como un elemento de movilización social, tienen que luchar por eso, que al mismo tiempo les despega, les desestructura una forma que ahora reconocemos como las tradiciones y cultura indígenas, pero que no siempre son reconocidas desde el punto de vista curricular. Ya se mencionaba hace rato también esta parte. Asumen una perspectiva política, sí, reciben represión, y entonces viene este cuestionamiento que ya está desde los inicios en la coordinadora, en la CENTE, pero que tarda un poco en tomar forma. O sea, tiene mucho más forma y sustento desde el principio esta visión, digamos, de resistencia político-sindical. La parte de la pedagogía está presente, pero comienza a tomar forma, se empiezan a generar algunas propuestas alternativas de educación, son importantes, pero también tendríamos que preguntarnos hasta dónde estas propuestas alternativas se logran despegar completamente de esa violencia epistémica que los profesores y las profesoras vivieron desde digamos, su experiencia personal, y hasta dónde también no han logrado despegarse completamente. Entonces nosotros revisamos las cartillas que se generaron por los profesores en la sección 18 de Michoacán, con motivo de la pandemia, tienen una clara intención, digamos, como de autonomía, de soberanía alimentaria, de recuperar como una relación con el medio ambiente mucho más amable y demás, pero se puede observar también ahí que a lo mejor se podría fortalecer también esa parte de trabajo intercultural. Bueno, pues Michoacán, pues ahí hay una parte también importante del pensamiento indígena, de la cultura indígena, que al menos desde las cartillas, desde los materiales, no necesariamente se evidenciaba esta parte, ¿no? También desde las cartillas, nosotros por ahí lo pusimos en algún artículo que se escribió, esta parte de digamos, como la didáctica, el reconocimiento de los diferentes niveles de desarrollo, la cercanía hacia los chicos, también se puede fortalecer mucho en ese sentido, digamos, como hay un discurso muy académico, mucho más elaborado, con mucho sustento, pero acercándose hacia la primaria baja, 6, 7 años, primaria media, porque pues eran guías multigrado, ahí
insisto, al menos desde la cartilla, pues esa parte se podía fortalecer, ¿no? Seguramente ya los profesores en el trabajo directo con sus estudiantes, pues daban otro manejo, pero aquí sí se podía, y entonces sí se podía observar esto, y entonces nos permite preguntar ahorita, ¿hasta dónde esta violencia epistémica de la que no nos podemos escapar en general en la sociedad, somos parte en su propia reproducción, y hasta dónde, digamos, como un trabajo de reconstrucción, de reelaboración, de distanciamiento permitiría a las y los estudiantes de la CENTE reformular esa relación docente-alumno, que finalmente, bueno, pues incluso la misma idea del alumno pues ya nos refiere ahí a una verticalidad, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte, es bien importante, bien interesante también reconocer no solo la perspectiva histórica de la que viene la lucha de la gente, sino también verla desde adentro de la experiencia profesional, experiencia personal, cómo estas se van imbricando, y que a pesar de que hay un, digamos, consciente distanciamiento claro, discursivo, con fundamentos, pues incluso teóricos, analíticos, de parte de las y los profesores, ya en la formulación, reformulación del mismo historia de vida, de la trayectoria y de algunos planteamientos que tienen que ver más con opiniones sobre el sentido de lo educativo, todavía nos puede faltar despegarnos de esas posiciones hegemónicas. Y eso pues, me parecía importante también aquí poderlo compartir. Es eso, Miguel. Sí, gracias, Isidro. Adelante, mi estimado Israel. Muchas gracias, Miguel. Pues retomando la ya clásica definición que hace Max Weber sobre el Estado, y en la cual incluye la idea de que este Estado monopoliza el uso legítimo de la violencia, podemos partir de que justamente este Estado, no solo el Estado neoliberal, sino este Estado mexicano, se ha desempeñado, ha desarrollado su cultura política a partir de el establecimiento de una violencia sistémica. Una violencia sistémica que, como ya mencionó hace un momento nuestro colega Miguel Ángel, pues compenetra las estructuras de esta sociedad. Y en este caso, compenetra a los sindicatos, ¿no? Inhibe sus procesos de democratización, sus procesos de lucha, y además aplica pues esta violencia simbólica de la que nos habla Bourdieu, donde la idea del don, ¿no? Que implica una sumisión de ese otro que se está dominando, se representa aquí por ejemplo, en las relaciones sindicales a partir del tráfico de derechos, ¿no? A partir de prebendas, a partir de que las cúpulas, las élites sindicales trafiquen con esto, con los derechos de los trabajadores, y los trabajadores no solo asuman pues una posición en desventaja, sino que el obtener uno de esos dones, que en realidad son sus derechos, pues lo somete a una relación de subordinación, ¿no? Y a una violencia simbólica que se ha venido reproduciendo desde hace mucho tiempo. En este sentido, el magisterio disidente, y particularmente el magisterio agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues ha tratado de oponerse a estas prácticas charriles, a estas prácticas corporativistas, ¿no? A esta corrupción que
caracterizó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación casi desde su misma fundación en 1943. Desde esas épocas de lucha, desde las grandes coyunturas, nos podemos remitir también a otro tipo de violencias sistémicas de las que fueron objeto estos maestros en lucha, ¿no? Que las reconocemos en el marco de la llamada reforma educativa. En el 2012, los partidos políticos, los principales partidos políticos se aglutinan en el llamado Pacto por México y pretenderán impulsar una serie de reformas estructurales, entre ellas la reforma educativa. Por supuesto, haciendo alusión, por ejemplo, a esto que ya nos ha comentado el compañero Isidro, con respecto a la violencia epistémica, donde esta reforma no pregunta, no consulta, no construye junto con los maestros un modelo educativo que atienda las necesidades sociales, culturales, las necesidades más sentidas de la población hacia la que va dirigida, y más bien queda alineada a los preceptos y necesidades de la estructura económica nacional e internacional, del mercado, de esta idea de competencia y de educación bancaria, pues genera una nueva disputa por el sentido de la educación. Genera la movilización de los maestros y como consecuencia y como respuesta de este Estado que utiliza las violencias sistémicas para derramar sobre el movimiento magisterial todo un linchamiento mediático, pues, a partir de este que ha sido llamado el cuarto poder. Precisamente tenemos uno de los ejemplos más claros del despliegue de estas estrategias mediante las cuales se violenta al trabajador, se violenta al maestro y se violenta a la sociedad en general. Si esto también hace alusión a las posturas que tomaron las mismas autoridades, donde el ya afinado exsecretario de Educación, Emilio Chuaifet, en el marco del anuncio de la reforma educativa, también señaló que como autoridades de la Secretaría de Educación Pública o como autoridades federales estaban preparados para hacer frente a las posibles resistencias que estos grupos violentos y disidentes que se aglutinan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no impidieran pues su aplicación, e inclusive se hicieron amenazas. La evaluación docente iba a implicar también sanciones para quienes se opusieran a presentarla, ¿no? Esto es una violencia simbólica, una violencia laboral, ¿no? Pues es una presión muy importante para la fuente de trabajo de los profesores. Sin embargo, ellos lograron aglutinarse en el movimiento, lograron organizar sus protestas, y como consecuencia de estas declaraciones, aquí tenemos, por ejemplo, lo que va a ser el reflejo de una relación de violencia del Estado para con los trabajadores, que toma forma también de violencia de vuelta, o sea, por parte de los propios trabajadores que están respondiendo de una manera similar a la que el Estado y los intereses fácticos, los intereses económicos y los poderes fácticos están de la manera en que están agrediendo pues al gremio magisterial, estigmatizándolo. Ya haremos algunos comentarios al respecto de este linchamiento mediático, pero algunas de las primeras acciones que tomaron los maestros fue, por ejemplo, lo ocurrido aquí en el estado de Michoacán, donde en el 2014 el entonces secretario de Educación, Emilio Chuaifet, fue recibido pues a pedradas, ¿no?, por los profesores adscritos a la organización, que llegaban a irrumpir un evento donde el secretario anunciaba una importante inversión
para el mantenimiento de las escuelas a nivel básico, ¿no? Que no era más que seguir alimentando la reforma educativa que pues era más que nada laboral y una apertura a la privatización de las mismas escuelas, ¿no? Sí, la siguiente diapositiva, por favor, Miguel. En este sentido, cuando los grupos de trabajadores, cuando el gremio magisterial está viéndose orillado por los sistemas represores del Estado, por el linchamiento mediático, también ellos se han visto en la necesidad, pues, de responder a esta violencia con otras violencias, ¿no? En este caso, tenemos aquí el caso ocurrido en el 2015, donde los maestros de la CENTE dirigieron, pues, su respuesta violenta hacia las oficinas de los principales partidos políticos que estaban impulsando la reforma, ¿no? En este caso ocurrió en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Donde el ataque a estas sedes, particularmente la del PRI, pues constituía también una acción simbólica, ¿no? De repudio hacia la postura que había tomado la clase política aglutinada en estos partidos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Miguel. Y cómo olvidar, pues, este hecho tan deleznable donde el Estado despliega todo un operativo para invadir una comunidad en la cual se están construyendo las solidaridades entre los maestros y entre los pobladores. Me refiero al pueblo de Nochistlán, donde la posición estratégica para entrar a la región mixteca que tiene este pueblo representaba un baluarte para cualquier resistencia, ¿no? En este caso, la resistencia de los maestros, que tratan de oponer aquí simbólicamente y físicamente, simbólicamente la resistencia y físicamente las barricadas, ¿no? Los plantones, y que van a ser desalojados por el Estado con toda la violencia posible, porque además, pues, se hace uso de armas de fuego, ¿no? Esto termina con muertos, con varios muertos y varios heridos, y la represión, de hecho, no va a ser finalizada, pues, con los caídos, ¿no? Sino que va a continuar, ¿no? Inclusive negándoles la atención médica a los heridos en los municipios aledaños y en el mismo Nochistlán, o yéndolos a perseguir, ¿no? Y yéndolos a capturar ahí en los mismos hospitales, ¿no? Entonces, esta rabia por parte del Estado desplegada hacia los maestros, pues es una clara muestra de esta violencia sistémica que va a mutar hacia muchas otras formas de violencia en lo que va a ser todo este sexenio de las famosas reformas estructurales. La siguiente, por favor. Este ataque constante al magisterio y buscar minar sus formas organizativas, sus estrategias de resistencia, va a provocar también, como ya lo he mencionado, respuestas igual, bueno, con violentas por parte del magisterio, ¿no? En 2016, en el estado de Chiapas, en la comunidad de Comitán, los maestros agrupados en la coordinadora chocan con los llamados maestros institucionales, los que no simpatizan con la coordinadora, los que son normalmente fieles al sindicato y a las acciones que se estaban llevando a cabo para confrontar al mismo magisterio, ¿no? El Estado y la Secretaría de Educación Pública desplegaron diversas estrategias para provocar la confrontación dentro del mismo gremio. Y uno de esos hechos ocurridos fue que algunos maestros, en medio de un paro de labores, pretendieron romper el paro y dar clases, lo cual provocó que los maestros disidentes tomaran la decisión de raparlos para exhibirlos como traidores, ¿no?
Serían así violentados estos maestros en sus derechos fundamentales, serían sometidos a la humillación y el escarnio público, como una decisión de algunos maestros que estuvieron en ese momento en la comunidad de Comitán, tratando de sostener una lucha que ya llevaba 3 años de constante desgaste por parte de un Estado que se negaba a escuchar y a dar la participación a esta disidencia, ¿no? Para lograr la construcción de una reforma incluyente, ¿no? La que sigue, por favor, Miguel. Y vaya, finalmente tenemos que estas reacciones, esta radicalización del movimiento magisterial ha tenido como consecuencia, aún durante el nuevo gobierno, la actitud siempre vigilante de los maestros, desconfiada del nuevo gobierno y de las negociaciones que se han estado estableciendo aún en el contexto de pandemia para lograr la construcción de una nueva reforma educativa que verdaderamente tenga este carácter de inclusión. Y además han estado también padeciendo algunas medidas represivas por parte de un Estado que había pues declarado que no atentaría contra el pueblo, que no atentaría contra las organizaciones trabajadoras, ¿no? Aquí tenemos el caso de Michoacán, nuevamente, donde ante la retención de salarios, los maestros tomaron la decisión, los maestros disidentes toman la decisión de no solamente bloquear las vías del tren, sino de incendiar vehículos de las empresas que ellos consideran pues un símbolo de esos intereses capitalistas que están detrás de los intentos de privatización de la educación. Como esto, pues, ya para finalizar, pues se ha mantenido una actitud bastante crítica por parte de los profesores, ¿no? hacia lo que ha sido un sistema que los ha violentado, ¿no? Que los ha tratado de reprimir durante muchas generaciones inclusive, pero también es importante destacar que el mismo movimiento magisterial se ha tenido que ver en la necesidad de no solo defenderse, sino inclusive presentar algunas expresiones de violencia para seguir resistiendo, ¿no? Y seguir diciendo aquí estamos y mantenemos la postura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Israel. Pues con esto concluimos nuestra participación, reiterando el ofrecimiento de nuestras disculpas por los inconvenientes y un poco por lo largo de la exposición, pero creíamos importante presentarles esto. Gracias, Lupita. No, gracias a ustedes y bueno, la verdad es que era importante hacer la recuperación del tiempo. Un poco planteaba cuestiones en este lapso un poco interrumpido que tuvieron sobre algunas cuestiones que visualicé en torno a la exposición de Citlali y que a partir de eso quisiera conectarlo un poco con lo que ustedes han presentado en este momento, ¿no? Lo cual además les felicitamos porque es un tema que especialmente nos interesa en la universidad y que lo hemos trabajado también por acá. Bueno, aquí hay algo muy importante. Yo creo que son estos dos niveles que también plantea Citlali, pero sobre todo se refleja en lo que acaban de exponer. Son los niveles de violencia, como son de tipo diferencial, multidimensional, si bien en algunos casos de tipo estructural, pero lo que sí podemos ver es que unos son de manera muy explícita y otros de manera más simbólica. En el caso que ustedes presentan, por supuesto que hay un nivel discursivo importante que digamos que complementa el otro tipo de procesos de represión a los que se ha visto sometido el sindicato. Son formas de violencia, ¿no?, que tienen una finalidad desde mi punto de vista más como de contención ideológica que se da a partir de ciertos relatos y narrativas dominantes en torno, en primera instancia, al buen o mal maestro, ¿no? Al buen o mal
docente, ¿no? Un maestro, un docente que además está dentro de la educación pública. Entonces, implícitamente en el análisis del recorte que ustedes hicieron de estos acontecimientos que sucedieron en los gobiernos anteriores, por supuesto que hay un golpe implícito a la educación pública a través de este tipo de expresiones y de manifestaciones, donde además sabemos que los medios de comunicación tienen una posición muy relevante para la reproducción de estas narrativas y por lo tanto cómo van penetrando en el convencimiento de la percepción social respecto a lo que es el maestro, a la lucha específica del magisterio en este caso, ¿no? Y de ahí va impactando a otras esferas, como ya decía Citlali también, que tienen que ver en torno a una forma en la cual se va configurando el papel de la educación como mecanismo también del Estado en términos no solamente de reproducción de ciertos valores y procesos, sino al nivel de lo que aquí plantean ustedes también a nivel epistémico, ¿no? Ahora, si bien es cierto, ustedes plantean un tipo de violencia estructural, a mí me gustaría preguntarles digamos, que lo que sería a Miguel Ángel, Isidro e Israel, pero también a Citlali, es ¿cómo estaríamos entendiendo específicamente la violencia estructural? Yo por un lado veo que en el planteamiento que ustedes hacen, Miguel Ángel y Israel e Isidro, lo veo que está a nivel de una estructura política donde se plantea un dominio de un sector muy focalizado, muy específico, que además es un sector fundamental, no solamente en el terreno educativo per se, sino en términos del sindicalismo, ¿no? De este sindicato potente que sigue prevaleciendo en nuestro país, ¿no? Entonces, a nivel político, yo vislumbro como esa parte. Y al nivel de lo que nos platica Citlali, más bien lo veo a un nivel sistémico más de tipo del concierto económico mundial, que también está ahí relacionado en estas formas en las que va adoptando en el campo educativo en particular este tipo de violencias. No por nada en nuestro seminario definimos o decidimos que no podríamos hablar de violencia, sino de violencias, ¿no? En ese sentido, todo esto permea también, como ustedes bien lo plantearon, en una cultura política específica a nivel sindical, a nivel político y a nivel educativo, por supuesto, y esto se vincula en esta última esfera justo con lo que Citlali nos planteó. Ahora, en términos de esta relación educación-escuela, que sabemos que estamos hablando de conceptualizaciones vinculantes, pero no necesariamente similares, hay una idea dentro de esta ideología dominante, en la que habla Citlali, como que la escuela es aquel espacio apolítico, ¿no? Es la retórica desde el poder, ¿no? Este espacio apolítico donde entonces cualquier incidencia de contención, de proceso contencioso, entonces es reprobable, ¿no? Entonces, la lucha desde la esfera escolar se vislumbra como un aspecto negativo, cuando además habría que decir, y lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo, que lo político en el campo educativo es intrínseco a su propia condición, ¿no? Pero la manera en cómo se muestra hacia la sociedad es que una entidad educativa que promueve o contiene un aspecto político tiene un contenido negativo. Por lo tanto, todos estos proyectos de educación alternativa donde tienen una vertiente de formación política, evidentemente, como ya se ha planteado acá, pues obviamente va a tener un rechazo de entrada a través de, sobre todo de los gobiernos anteriores. Habrá que ver en este nuevo contexto cómo se van adoptando estos nuevos modelos. No, por supuesto, y ya con esto voy cerrando para hacer estas articulaciones, lo que han presentado ustedes es que efectivamente, y lo digo en ambos casos, la violencia se va multiplicando a través de sus diferentes
esferas y terrenos porque se van interconectando. Por ejemplo, en el caso de lo que ustedes presentaron en su trabajo empírico, en el trabajo de Miguel, de Israel y de Isidro, bueno, se ve cómo hay una triple condición violenta, que está por un lado el ser maestro, no cualquier maestro, un maestro en la lucha, ahí hay un primer nivel de intervención violenta. El otro es porque es indígena, es una segunda vertiente, y tercera porque son pobres en comunidades en resistencia. Entonces hay una triple multiplicación de la violencia que se da desde aspectos múltiples, que refleja componentes de discriminación cultural, también estructural, por supuesto, con componentes racistas, y que al final estos van teniendo impactos políticos fundamentales en estos contextos. Ahora, evidentemente, la protesta es como una suerte de convergencia de todos estos aspectos, ¿no? Ya no se queda en las aulas, sino trasciende de las aulas, y entonces la violencia, esa violencia que ya de por sí se viene constituyendo y construyendo desde otras esferas menos evidentes o menos explícitas, revienta, digamos, en los casos de protesta que aquí se han presentado y que ya conocemos, ¿no? Que se dan obviamente a través ya de las fuerzas públicas, como dispositivos específicos para estos controles. Entonces, lo que podemos ver también a la larga, y ya ahora sí les juro que lo cierro con este tema que plantea Israel al final, es que efectivamente lo que se vislumbra es una reproducción de las violencias con o sin injustificación. Esto ya podemos plantearlo como en otro terreno, pero sí lo que vemos es una reproducción de violencias como un fenómeno estructural también, que es introyectado, subjetivado, apropiado en prácticas también que se contraponen contra el propio sector, ¿no? Y entonces lo que vemos aquí ya son procesos de radicalización en múltiples niveles. Entonces, en ese sentido, yo lo volvería a retomar en esta pregunta: ¿cómo entendemos la violencia simbólica, Citlali y compañeros, ustedes también? Y además voy a dar paso a las preguntas que nos lleguen, pero para abrir boca estaríamos por ahí. Citlali, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, Lupita, primero, pues quería hacer la observación de que me gustó que pues que se diera esta articulación tan interesante entre lo que yo planteé, que es una mirada genérica del problema pues, de este espacio y campo de disputa de la educación, y estos aspectos tan relevantes de la violencia subjetiva y también la violencia estructural que ejerce el Estado contra los movimientos magisteriales, que ha ejercido de manera sistemática, valga la redundancia, el Estado para reprimir los movimientos sociales y magisteriales. Entonces creo que se dio de manera afortunada este engarce, aunque no nos pusimos de acuerdo, coincidimos en varios de los conceptos y categorías de análisis, como esto de la violencia estructural que pues que remarcaba Lupita Olivier, de cómo lo podemos entender. Evidentemente que es parte de la estructura de un sistema. Cuando yo me refiero al contexto en que pues hice yo mi referencia a la violencia simbólica del lenguaje, todo sistema como el capitalista pues requiere de estos símbolos que son las ideologías, ¿sí? Estos aparatos ideológicos de poder, como los llamaría Althusser, que son esas correas de transmisión necesarias para consolidar la continuidad de una estructura. El lenguaje se convierte así también en una violencia, pero invisible, ¿sí? Invisible porque aparenta inocencia, es muy extraña precisamente por lo mismo esta violencia, porque no se trata de palabras altisonantes o palabras groseras, sino de un discurso y un lenguaje que acompaña a una ideología de poder
que la ejerce pues el que tiene y detenta el poder. Los poderes mediáticos, sí, que por ahí mencionaba, no sé si fue uno de los colegas, Isidro tal vez, el poder mediático, el cuarto poder, en realidad es el único poder en los tiempos actuales. Como decía Oscar Wilde ya hace más de 100 años, se refería a estos poderes mediáticos como el único poder. Y hoy en día vemos que sí es un poder omnímodo el de los, es decir, absoluto, porque no hay nada que los constriña, ni el Estado puede delimitar el poder, porque los que ejercen este poder, pues no los conocemos, sabemos que son los dueños de las corporaciones mediáticas, pero ningún parlamento, ninguna constitución puede pues delimitar o regular en los tiempos actuales en donde pues los medios son tan importantes, pues no hay manera de regularlos. Y por eso cuando son aliados del poder político, pues se convierte todavía en una violencia mucho más omnímoda, mucho más absoluta. Pues en los tiempos que corren, pues se volvieron los medios, esta violencia mediática, se volvieron contra el poder político, es decir, contra el gobierno de la Cuarta T. Sí, eso yo no lo había visto en toda mi larga vida, que pues las televisoras y los dueños de las corporaciones mediáticas ejercieran tal violencia contra el gobierno en funciones, ¿sí? Y eso, bueno, ya nos está señalando algo muy importante, ¿sí? Entonces, el gobierno actual no está representando los intereses de los grandes capitales. A ver, eso es algo que nos tendríamos que poner a discutir. ¿Sigue siendo o no la continuidad de los poderes oligopólicos el actual gobierno en funciones, o hizo un distanciamiento, ¿sí? Un parteaguas, y pues aunque no representa intereses contrarios a los poderes económicos, tampoco es un aliado ni una continuidad como lo hicieron los anteriores gobiernos. Ahora, la educación obviamente que sí es un campo de disputa impresionante, y eso lo ha sido siempre, incluso antes de que se acuñaran estas nociones de violencia simbólica o de violencia objetiva o sistémica o estructural, o como les queramos decir, ¿no? O sea, estas violencias han acompañado a la humanidad, pero en el caso del sistema capitalista, sí, cuyo origen es violento en sí mismo, y para la reproducción y continuación de este sistema se requiere de violencia, una que es visible, ¿sí? Las violencias subjetivas, como diría Slavoj Žižek, y otra violencia o violencias que no son visibles, porque no están, no las ejercen sujetos, personas, individuos en particular o grupos de individuos, ¿sí? Sino que se transmite a través del lenguaje. El lenguaje, por eso es una violencia simbólica, no la vemos, es más extraña, es más poderosa, ¿sí? Como cualquier otra violencia estructural. La violencia estructural no la vemos, ¿sí? La vivimos, la reproducimos con nuestras mismas formas de vida, a veces sin darnos cuenta, sin percatarnos de que estamos permitiendo la continuidad de estas formas violentas de reproducción de un sistema que está sustentado en dos clases sociales fundamentales. Es algo que tenemos que tener muy claro. Evidentemente, los movimientos magisteriales están representando a un polo de esta lucha social, de esta lucha de clases. Los trabajadores, nuestros alumnos, sí, al menos en la UPN, son hijos de trabajadores también, ¿sí? Sin embargo, se les está transmitiendo un lenguaje que no representa sus propios intereses, que no representa su forma de vida, su situación de clase de opresores, de oprimidos, como diría Paulo Freire. Por eso es muy interesante, bueno, me gustó la idea de retomar a Paulo Freire, porque pues siendo un pedagogo de nuestros tiempos, no lo estudiamos lo suficiente, al menos no, yo misma no lo conocía. Yo vengo de economía, de administración pública, y pues ahí no leíamos a este gran pedagogo brasileño, pero su lenguaje tan claro,
¿sí? Un lenguaje que permite, pues, reconocer algo que está ahí presente, que es esta violencia estructural y la violencia simbólica, ¿sí? Y la lucha que se da dentro de este espacio o campo en disputa que es las escuelas que pues han sido estas correas de transmisión para la continuidad de un sistema violento en sí mismo. No hay manera de corregir este sistema, ¿sí? Nació y se sigue reproduciendo mediante todo esquema de violencias, variantes de violencias, llámense subjetivas, llámense objetivas, llámense sistémicas, llámense epistémicas, llámense como se llamen, es una violencia contra quienes, contra los oprimidos. Y eso es algo que quería dejar nada más bien claro en la mesa. Me gustó mucho la participación de mis colegas y lo agradezco de haber estado aquí con ustedes también. Muchísimas gracias, Itlali. Bueno, tenemos este tiempo cruel, ¿no? Desgraciadamente la sesión termina a las 3 de la tarde, entonces ya no nos da como tiempo para más bien yo le daría la palabra a Miguel Ángel Israel e Isidro, diciendo nada más que quedó aquí un asunto pendiente, que dice Elena Tapias, cómo entender la violencia hacia docentes universitarios contenida en la política de austeridad, parte de la violencia estructural y que afecta a los académicos de las universidades del país hoy. Pues Miguel Ángel, Israel, Isidro, es suya la palabra y este cierre de la sesión. Adelante. Gracias, Lupita. Muchas gracias también a la profesora Citlali por sus palabras y comentarios. Efectivamente, coinciden gratamente las ponencias y las perspectivas, entonces habría que buscar otros espacios, ¿no? También para seguir esta discusión. Agradecer el espacio y nada más rematar con algunas ideas muy breves. El por qué estas violencias contra los y las maestras. Hay que entender que hay un odio de los grupos de poder contra los y las maestras, de verdad. Un racismo, ya lo comentó Lupita, son vistos estos grupos como enemigos, ya ni siquiera como oponentes, sino como enemigos directamente de sus intereses. De ahí que sean al interior del sindicato los grupos de poder que se ven cuestionados en sus intereses, en sus privilegios, los que ejercen la violencia contra los profesores de base. Es el Estado, particularmente en algunos momentos, que han sido hegemonizados por algunos gobiernos específicos de corte neoliberal, los que también han ejercido la violencia, han sido los medios de comunicación. Hay una idea muy clara y muy marcada de no dejar que estos grupos no solamente se apoderen del sindicato, ¿no? Porque se entiende que cuestionarían estos campos de disputa educativo, político y pedagógico, sino que en contraparte, pues ejerce todo tipo de represión, ¿no? Salarial, la represión, la persecución, el encarcelamiento, los asesinatos, secuestros, amenazas, un hostigamiento permanente, de verdad sistemático y sistémico, que en realidad nos obliga a pensar si en un momento dado también pues son legítimas y justificadas las reacciones que en cierto momento este magisterio adopta, precisamente para defender sus derechos frente a oponentes que son pues mucho más poderosos. No solamente son los medios de comunicación, son grupos de poder. En el caso de la reforma pasada era mexicanos primero, ¿no? Quien estaba detrás de las intenciones de esta reforma. Entonces hay que seguir repensando estas estrategias y particularmente dándole énfasis precisamente a la visión de los oprimidos y de los movimientos sociales que tienen mucho que decir y que han sido callados u ocultados sus aportaciones. Yo daría paso a mis compañeros que quisieran decir algo brevemente. Claro, adelante. No sé, Isidro, Israel. Pues nada más agradecer el espacio, Lupita, bueno, pues a la UPN en general, y yo sugeriría en este ejercicio que hicimos también sobre pues, la violencia, cómo se interioriza, subjetiviza, lo mencionabas tú muy bien, resumiendo esta parte, y seguramente nosotros también incorporamos, interiorizamos parte de esas violencias, las subjetivizamos,
Y entonces también habría que preguntarnos hasta dónde nuestras mismas demandas, nuestras mismas formas de búsqueda de transformación para las personas que lo intentamos, pues no logran escapar. Y qué tanto más tenemos que trabajar en niveles colectivos, personales, para despegarnos pues de toda esa violencia estructural, sistémica, que además pues ya es histórica. Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero destacar eso y seguramente sí, pues esto va para muchísimo más en la conversación. Claro que sí, Isidro, desde luego. No sé, Israel, si quisieras hacer un comentario final. Sí, muchas gracias, Lupita. Nada más destacar la alarmante naturalización de la violencia que llevamos padeciendo durante varias décadas, ¿no? Esto viene a afectar profundamente al tejido social ante el cual hemos sido testigos de su desgarramiento. Entonces, violencia, cotidianidad, creo que son problemas que hay que seguir abordando, seguir repensando y sobre todo planteando estrategias para abordarlo desde la academia, desde la sociedad civil, ¿no? Y tratar de construir, hoy que tenemos quizá una oportunidad más clara de interacción con las autoridades federales, precisamente tratar de construir rutas colaborativas para desmantelar esta violencia sistémica, que ya lleva demasiado tiempo amenazando la seguridad de todos. Muchas gracias. Y gracias a todos por el espacio y por escucharnos. Claro que sí, Israel, por supuesto que la idea sí es plantear los problemas, analizarlos, complejizarlos, problematizarlos, pero también la idea es cómo pensamos alternativas para este mundo tan terrible en el que estamos hoy día, tan fuerte, tan polarizado, tan radicalizado. Pues les agradezco muchísimo su presencia. Ya tendremos oportunidad de tener más actividades en conjunto. Seguro y segura estoy de eso. Efectivamente, Isidro, faltó todavía el tema de violencia de género dentro y hacia el sindicato, y ahí tenemos una cosa que estamos trabajando sobre este tipo de cuestiones violentas de género dentro de los propios movimientos sociales, ¿no? Dentro de las propias organizaciones de resistencia. Pero bueno, es parte de otros temas que nos dará el seminario en un momento determinado, a lo mejor más adelante. Y bueno, por lo pronto agradezco muchísimo la presencia de ustedes y también de todas las personas que están siguiéndonos en este seminario a través del Facebook y el de YouTube. También agradezco muchísimo el apoyo técnico, Emanuel, muchísimas gracias por todo. También agradecer a Alejandro Álvarez, nuestro coordinador responsable del cuerpo académico. Y bueno, no me queda más que desearles muchísima salud y amor. Muchas gracias. Gracias, Lupita, igualmente. Saludos y abrazos. Estamos